Todos y bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la pancreatitis aguda, vamos a hacer su revisión. Bien, y para ello vamos a dividirla de la siguiente manera. Hablaremos primero acerca de la historia y los científicos que están involucrados en el estudio del páncreas, qué es la pancreatitis, cuáles son sus causas, por qué se produce la pancreatitis, cuál es la clínica, con qué signos y síntomas viene un paciente con pancreatitis, cómo podemos hacer el diagnóstico, qué escalas predictoras de gravedad tenemos, cómo lo podemos tratar y qué complicaciones tenemos. Bien, como podemos ver acá, el páncreas es un órgano retrogástrico, ¿no? Está bien alejado de lo que es la piel. Esta es la piel, este es el abdomen y miren hasta dónde está llegando el páncreas, ¿no? Es un órgano que está ubicado bien posterior. Bien, en cuanto a la historia, el órgano, como hemos visto, que era un órgano bien posterior, y el órgano del páncreas tiene una estructura, o es macroscópicamente, viéndolo así en vivo, es un órgano parecido a la grasa. Era por eso que anteriormente era un órgano bastante misterioso, que se le confundía bastante. Pero vamos a mencionar a dos científicos que influyeron bastante en su estudio. En 1642 tenemos a Johann Georg Wilson. ¿Y qué describe? Describe que hay un conducto que drena el páncreas hacia el intestino, el conducto de Wilson. Y en 1849 a 1856, Claude Bernard nos habla que el páncreas tiene una función exocrina. ¿A qué se refiere exocrina? Que tiene una función por la cual sintetiza algunas sustancias que son enviadas del páncreas hacia el intestino. También tiene una función endocrina. Para que me entiendan, es por ejemplo la producción de algunas hormonas como la insulina. También el páncreas produce insulina. Bien, ¿qué es la pancreatitis? La pancreatitis es una inflamación. Cada vez que veamos este sufijo itis en cualquier enfermedad, significa inflamación. Entonces, pancreatitis viene a ser reinflamación del páncreas. Normalmente, un 80%, o sea, de 100 pacientes, 80 presentan un cuadro leve. Se inflama el páncreas, como podemos ver acá, pero se desinflama, ¿no? Solamente requiere vigilancia y algunas medidas de soporte que daremos en el tratamiento. Pero un 20% de los pacientes se complica y muchas veces requiere procesos quirúrgicos, muchas veces requiere UCI. ¿Por qué? Porque el paciente vino a veces a la consulta y le dijimos que era una gastritis, le decimos que tiene un dolor que es un cólico, lo mandamos a casa y va empeorando el paciente. O sospechamos una pancreatitis, lo subimos a piso, lo hospitalizamos y es ahí donde se complica el paciente, ¿no? Entonces, por un mal manejo médico también. Bien, ¿cuáles son las causas más frecuentes de pancreatitis? Las tres principales, para que me entiendan todos, es uno, la causa biliar. Como podemos ver acá, tenemos la causa biliar, se refiere a estas piedritas. Las piedritas que se producen en la vesícula, que viajan por el conducto cístico, se unen al hepático, vienen por el colédoco y obstruyen. Como vemos acá, por acá está el páncreas. Entonces, esta piedrita no solamente está obstruyendo este sistema de acá arriba, sino también está obstruyendo al páncreas. El consumo de alcohol de manera crónica y idiopática, es decir, que muchas veces no se sabe la causa de la pancreatitis, ¿no? Tenemos otra clasificación que también incluye a lo que son los tumores, ¿no? Los tumores pancreáticos, también por hecho que son masas, obstruyen, toxinas y fármacos, principalmente los fármacos que vamos a desarrollarlos acá, y las causas metabólicas, como es el aumento de los triglicéridos y el aumento del calcio. También producen pancreatitis. Causas accidentales y causas iatrogénicas. En los postoperatorios y en la CEPRE, por ejemplo, ¿no? Muchos pacientes se dicen en la CEPRE. ¿En qué consiste esto? En que por vía endoscópica ingresa un tubo que va a llegar no solamente al intestino, sino también se va a dirigir hacia el páncreas y por alguna mala praxis, por algún mal manejo, choca el páncreas o lo daña y produce la pancreatitis. También infecciosa, ¿no? Muchos niños, muchos o pacientes que tienen el virus de la parotiditis o les da la parotiditis, también pueden producir pancreatitis. Por algunas bacterias, ¿no? Y por algunos parásitos también se puede producir la pancreatitis. Ahora, vamos a explayarnos un poquito en los antibióticos porque tenemos muchos pacientes que nos dicen, doctor, yo no tengo cálculos, me he hecho una ecografía y no tengo cálculos, no tomo alcohol de manera crónica, pero están tomando algunos medicamentos. Por ejemplo, dentro de los antibióticos que destacan tenemos a las tetraciclinas, también la toma de metronidazol, la nitrofurantoína, la pentamidina, las sulfonamidas, la eritromicina pueden producir pancreatitis. Algunos citotóxicos que utilizan algunos pacientes como es la azathioprina y algunos diuréticos. En este caso tenemos a la furosemida y las tecidas, dentro de las que destaca la hidroclorotiazida. Y es que estos medicamentos son utilizados en muchos pacientes hipertensos o que tienen algún exceso de líquido en el cuerpo y se les receta furosemidas y tiazidas. Los antivirales en el paciente es principalmente que utilizan terapias como retrovirales como la dilanalocina
Y mencionaremos algunos otros medicamentos como son el valproato. El valproato también puede producir, ¿no? Utilizado bastante en la industria psiquiátrica, también puede producir pancreatitis. Utilizado bastante en lo que es la hipertensión, eh, el enalapril, ¿no? Acerca de la patogenia, es decir, por qué se produce la pancreatitis. Y para eso vamos a irnos a este gráfico, ¿no? Y tenemos que entender una cosa, el páncreas produce una serie de sustancias que son enviadas al intestino, una serie de proenzimas que viajan al intestino y ahí van a actuar sobre lo que es sobre lo que hemos comido, sobre el bolo alimenticio, ¿no? Son sustancias proteolíticas, enzimas proteolíticas. A ver, veamos qué pasa. El páncreas secreta estas enzimas, estas proenzimas, ¿sí? ¿Por qué proenzimas? Porque están inactivadas. Imagina que estarían activadas, degradarían el páncreas, ¿no? Entonces, entre ellas la que destaca es el tripsinógeno. También tenemos otras como es el quimotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa. ¿Qué pasa? Una vez que está en el intestino, a nivel de los enterocitos, son células que tapizan el intestino, producen esta enzima, la enteroquinasa. ¿Qué hace la enteroquinasa? Activa el tripsinógeno en tripsina, lista para actuar, lista para empezar a hacer su acción, ¿no? Proteolítica en el intestino. Pero la tripsina dice, yo no voy a actuar sola. Viene y activa a las demás, ¿no? Y empiezan a hacer su actividad. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si esto se activa dentro del páncreas por algún proceso obstructivo? Un cálculo, digamos. Pasaría esto. Se produce una activación intrapancreática del tripsinógeno a nivel intraductal o a nivel intracelular, ¿no? ¿Y eso qué conlleva? A una autodigestión pancreática. El páncreas empieza a autodigerirse. Eso que lleva a una pancreatitis aguda, ese proceso inflamatorio. Obvio, ojo, ese proceso inflamatorio puede resolverse, puede ser leve o puede complicarse. ¿Cuándo se complica en una pancreatitis aguda severa? ¿No? Cuando hay una trombosis capilar, ¿no? Cuando hay una trombosis capilar. Para que entendamos, cuando hay un proceso hemorrágico se activa un sistema de coagulación, entre ellos quien destaca es el factor de la coagulación número 2, que es la protrombina. Esta protrombina se convierte en trombina. ¿Y qué hace la trombina? Destruye el fibrinógeno, para que lo entendamos así, y lo convierte en fibrina. La fibrina es como una mallita. La mallita se encarga de tapar las zonas de hemorragia, ¿no? Pero ¿qué pasa en la pancreatitis? Como hemos visto, se empiezan a activar todas estas enzimas, pero dentro del páncreas, empezando a digerirlo. No se quedan en el páncreas, pasan a la circulación también. Estas enzimas digestivas, enzimas, perdón, pancreáticas, ¿no? Y al encontrarse con el fibrinógeno, que es una proteína, ¿qué hacen las enzimas? Lo atacan y convierten al fibrinógeno en fibrina. Entonces se produce más cantidad de estas mallitas donde se atrapan glóbulos rojos, plaquetas, entonces produciendo una serie de trombos. Ahora, ¿qué pasa si estos trombos obstruyen los capilares pancreáticos? ¿No? Producen necrosis, ¿no? Porque si obstruimos una zona de irrigación, pues no llega la sangre al órgano y se producen zonas de necrosis, zonas de isquemia, zonas de tejido muerto, ¿no? Para que entendamos más o menos. Bien, ¿cómo podemos evitar esto? Ya nos vamos a adelantar un poquito con el tema del tratamiento, ¿no? Con una hidratación enérgica. Al hidratar con bastante solución, por ejemplo, la experiencia en el Perú, ¿no? En nuestro país, nos enseña de que cuando nosotros hidratamos más o menos entre 1 a 1,5 litros de solución salina en las primeras 3 horas, podemos evitar que estas trombosis se den, ¿no? Entra más líquido y hacemos que estas enzimas pancreáticas no se junten con el fibrinógeno. Muy bien. Ya de por sí esta pancreatitis aguda severa puede ya estar constituyendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿cómo podemos detectarlo? ¿No? Hay una serie de criterios para detectar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero tenemos dos. Que la presión, en este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 120/80, que tengamos que su presión arterial sistólica, esa es la sistólica y esta es la diastólica, están bajando o llegando a 100. ¿No? Presión arterial sistólica. O que tengamos que su frecuencia cardíaca también es 100. No, no, ojo, no tenemos que esperar a que se den estos valores para decir que el paciente está yendo o empeorando, ¿no? Si queremos decir que está en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sí, tiene que estar en estos parámetros. Pero no nos volvamos adictos a los scores, porque si nosotros esperamos a que este paciente llegue a esto para decir que el paciente está empeorando, ya nos hemos evitado de hidratarlo, nos hemos evitado de ponerle su sondita, ¿no? Entonces no seamos adictos a los scores, por favor. Bien, ahora esta pancreatitis que también se puede contaminar. ¿Y cómo es que se contamina, no? ¿Cómo es que las bacterias llegan al páncreas?
Las bacterias llegan al páncreas, ¿por qué? Porque nosotros, el paciente no está comiendo, está en nada por vía oral, indicamos nada por vía oral. ¿Y qué pasa con el intestino que normalmente tenía un movimiento peristáltico? Se paraliza. Y si habían bacterias, estas empiezan a proliferar. Bastantes bacterias. Ingresan al torrente sanguíneo, ¿no? Del colon. Y por las vías circulatorias, específicamente por la porta, llegan acá, al páncreas y lo infectan, ¿no? ¿Cómo evitamos eso? Evitando que el intestino se paralice, colocando una sondita nasoyeyunal, una sondita nasogástrica y dando alimentación por ahí, ¿no? Esta sepsis evoluciona a sepsis sistémica, puede evolucionar a una falla morteorgánica y finalmente puede llevar a la muerte. Mira cómo hemos podido evitar todo esto si tomábamos acción. Bien. ¿Cuál es la clínica? La principal clínica que el paciente presenta es un dolor abdominal severo, ¿no? Principalmente se da en esta zona de acá, que denominamos la boca del estómago, ¿no? Pero se llama epigastrio como término médico. Este dolor no solamente muchas veces se queda acá, sino se irradia hacia la espalda. Más o menos te ajusta como un cinturón, por eso se llama dolor en el cinturón, dolor en banda. También puede producir un hilo paralítico, produciendo náuseas y vómitos. Ojo, solamente este dolor en cinturón aparece en el 50% de los pacientes. Y para tenerlo en cuenta, 8 de 100 pacientes son, eso acá, asintomáticos. Bueno, esperemos que no nos encontremos o que no se encuentren con alguno de estos pacientes asintomáticos en su práctica clínica, ¿no? Porque ese sería un problema, ¿no? Lo podemos decir que tiene una gastritis, un cólico, lo enviamos a la casa y empieza a empeorar el paciente en casa. Otras complicaciones un poco menos frecuentes son las complicaciones, son las equimosis. Obviamente, si es que hay un proceso necrohemorrágico, una hemorragia dentro de lo que es la zona abdominal, ¿no? Esta hemorragia produce un hemoperitoneo, ¿no? Una colección de sangre, la cual se refleja como una zona de equimosis, como moretones, ¿no? Ya sea a nivel alrededor del ombligo periumbilical, conocido como signo de Cullen, o en los flancos, conocido como signo de Gray-Turner. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos viendo que el paciente tiene un dolor abdominal característico que acabamos de explicar. Y esto también es importante, las enzimas pancreáticas. Dosamos 2 enzimas pancreáticas. Estas enzimas pancreáticas tienen que estar elevadas, pero ojo, tienen que estar elevadas por lo menos 3 veces su valor normal, ¿no? ¿Cuáles son? La amilasa. La amilasa es sensible, pero no es específica. ¿Por qué? Porque se puede elevar también en otros cuadros, como un cuadro obstructivo intestinal, ¿no? Entonces, puede haber otras cosas que le eleven, no solamente la pancreatitis. Además, que se empieza a elevar a partir de las 12 horas y permanece muchas veces hasta el tercer o quinto día nada más. En cambio, la lipasa se eleva desde antes y permanece más tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces es más útil la lipasa que la amilasa. Además es más específica, ¿no? Quiere decir que si se eleva la lipasa hay más probabilidades que sea por páncreas que sea por otra cosa. Y también los hallazgos imagenológicos, ¿no? Los hallazgos imagenológicos, es decir, las ecografías, las tomografías, las mismas que las tomografías deben pedirse a partir del tercer día, más allá de las 72 horas recién podemos tener una idea clara para estas imágenes, nos den algún pronóstico. Ahora, si nosotros pedimos una tomografía en las primeras 24 o 48 horas, estamos engañando al paciente, ¿no? No está bien, ¿no? No vamos a tener un cuadro claro, ¿no? Le vamos a tener que repetir otra a las 72 horas, otro gasto para el paciente. Las escalas predictoras de gravedad, ya de por sí hay algunos datos clínicos que nos indican que puede haber un mal pronóstico, ¿no? La obesidad. Un índice de masa corporal más de 30 nos indica ya un mal pronóstico. Que existan derrames pleurales. Que algunos marcadores, que algunas pruebas de sangre que pedimos, como es la PCR, que es una prueba buena, barata y que está al alcance, ¿no? Está, digámoslo, bastante disponible, ¿no? Entonces, está elevada también nos indica un mal pronóstico, ¿no? Una procalcitonina elevada también nos indica un mal pronóstico, dentro de algunos criterios que nos dan un mal pronóstico. Ahora, hay algunos scores que nos hablan sobre el riesgo de morbimortalidad, nos dan un pronóstico también en cuanto a algunas imágenes, algunos criterios tomográficos, pero hay uno que usábamos bastante, ¿no? Que era el score de Ransom, ¿no? Acá tenemos estos puntos, ¿no? Cuando el paciente ingresa al servicio, se le pide una serie de exámenes y se le evalúa una serie de criterios. Y a las 48 horas se le evalúa otra vez otra serie de criterios. Bien, por ejemplo, al ingreso, edad más de 55, le pedimos un hemograma y encontramos una leucocitosis más de 16.000. La glucosa está más de 200, una LDH más de 400,
que es un marcador inflamatorio, una TGO, que es una enzima hepática que está con más de 250. Entonces nos da un puntaje de 1 cada uno de estos, cada uno de estos ítems, ¿no? A las 48 horas de estar el paciente ya en servicio, le pedimos el hematocrito, más de 10% nos da un punto, un déficit de líquidos, más de 4 litros también, el calcio que esté en menos de 8 miligramos por decilitro, una presión de oxígeno menos de 60, una urea, un boom, más de 5, una caída de proteínas, en este caso la albúmina menos de 3,2. Si todo esto lo sumamos, nos va a dar 11 puntos. Como hemos visto acá, si tenemos más de 3 puntos, ¿qué nos indica? A partir de 3 puntos ya empezamos a hablar de mortalidad. Tenemos ya un 20% de riesgo de mortalidad y esto así va evolucionando. Entonces era pues triste, ¿no? De repente esperar en algunos pacientes a que a las 48 horas recién esperemos para poder sacar ese score y decir, el paciente tiene tal mortalidad, ¿no? Entonces, ya nosotros hemos visto que muchas veces haciendo un seguimiento clínico de la presión, haciendo un seguimiento clínico de lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Ya de por sí podemos ver si un paciente va a tener un mal pronóstico, ¿no? No tenemos que esperar a 48 horas recién para hacer un pronóstico, ¿no? Es por eso que estos scores ya están quedando un poco en desuso, ¿no? Y ya están apareciendo otras clasificaciones, ¿no? O otros manejos, ¿no? Bien. Ahora hablemos un poco de las complicaciones, ¿sí? Hay complicaciones locales que sean a nivel del páncreas y complicaciones sistémicas que sean en otras estructuras. A nivel del páncreas, ¿qué pasa? Vamos a tomar como punto de corte las 4 semanas. ¿Qué pasa? Como podemos ver en esta imagen, tenemos, este es el páncreas, esto blanquito de acá, ¿no? Y simplemente, ¿qué tenemos alrededor del páncreas? Una colección fluida peripancreática, lo que se conoce como una colección de pus, ¿no? Un absceso, una colección de pus, nada más. Que tenemos a la tomografía una imagen homogénea que capta bien el contraste, ¿no? Tan solo el páncreas está inflamado. Pasadas las 4 semanas, ya podemos tener que esta pus, estas colecciones se encapsulan. Vemos acá, ¿no? Como una capsulita, algo así, ¿no? Y esta es la cápsula, ¿no? Esto ya se conoce como pseudoquiste, ¿no? Entonces también capta bien el contraste, pero lo vemos ya encapsulado a las 4 semanas. Y los pseudoquistes, ojo, tienen una resolución, hay que esperar que tenga una resolución espontánea, reabsorben solos. Y en lo que es la colección fluida, pues también, ¿no? Que reabsorba sola, que desinflame. Pero en algunos casos estas pancreatitis evolucionan a una colección necrótica, ¿no? Como ya hemos visto, la necrosis, ¿no? Entonces vemos acá, este es el páncreas, ¿no? Pero ya está más difuminado, no se nota tan blanquito, ¿no? Tiene una eso significa que está teniendo una mala captación del contraste, ¿sí? ¿Y qué pasa si esa necrosis pasada las 4 semanas se encapsula? También se encapsula, ¿no? Esto es la cápsula, ¿no? Todo esto blanco de acá, ¿no? Al encapsularse, pues forma un tejido fibroso un poco más denso, hay una mala captación de lo que es el contraste, ¿no? Es otra complicación. También se puede infectar, ¿no? Lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Lo estamos viendo en imágenes, todo lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Cómo nos damos cuenta en una tomografía que un páncreas se está infectando? Cuando aparecen burbujas de aire, ¿no? En la tomografía. Estas zonas negritas de acá no es líquido, sino es aire. ¿Sí? Son burbujitas de aire que están ahí apareciendo, ¿no? Como niveles hidroaéreos que le llamamos en medicina. Quisiera, para explicar un poquito de las complicaciones sistémicas, mencionar que el páncreas tiene la capacidad de digerir cualquier órgano. Si entra en la circulación sanguínea, puede digerir el riñón, puede digerir los pulmones, produciendo insuficiencia respiratoria, produciendo insuficiencia renal, incluso puede digerir el cerebro, también produciendo en los pacientes un cuadro de confusión y problemas neurológicos. ¿Ok? Y para entender un poquito más vamos a regresar y vamos a completar acá lo que no estudiamos. Es que hay un score que mide la falla multiorgánica, ¿no? Que es el score de Marshall, ¿no? Porque empiezan a fallar algunos órganos y después se produce una falla multiorgánica y eso puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, tomamos el score respiratorio, ¿no? Puede producir un daño respiratorio, un daño renal y un daño cardiovascular. ¿Cómo? Y bueno, y esta parte ya va para los médicos, lo que es cómo valoramos lo que es el ítem respiratorio con esto, ¿no? La medición del PAFI. El riñón con la medición de la creatinina. Y el corazón con la presión arterial sistólica que ya la vimos anteriormente, ¿no? Obviamente, entre más puntaje,
tenemos un mayor daño, ¿no? Multiorgánico, ¿no? Y este score multiorgánico y todo lo que hemos visto hasta ahora nos sirve para clasificar nuestra pancreatitis, ¿no? Ya se consolidaron los criterios en Atlanta, ¿no? En realidad es en el 2013 donde se consolidaron los criterios para clasificaciones de pancreatitis, los cuales pueden ser en pancreatitis leve, en pancreatitis moderadamente severa y en pancreatitis severa. Pancreatitis leve es una pancreatitis que no hay falla de órgano y no hay complicaciones locales ni sistémicas. Una pancreatitis moderadamente severa quiere decir aquella que la falla orgánica se resuelve en menos de 48 horas y o tiene complicaciones locales y sistémicas, pero sin una falla orgánica persistente. ¿Y cuándo es una pancreatitis aguda severa? Cuando la falla orgánica es persistente, o sea, ya lleva más de 48 horas, ¿no? Entendamos por complicación local las colecciones, las necrosis, los pseudoquistes que hemos visto. Y la falla multiorgánica, según el score de Marshall que está acá arriba, que también ya lo hemos especificado. Bien. Y finalmente, para hablar acerca del tratamiento. Para esto tenemos este algoritmo, ¿no? Al cual le vamos a agregar algunas cositas. Si tenemos un paciente que viene con dolor epigástrico, un dolor en la boca del estómago o en cinturón, con náuseas, vómitos, incluso tenemos que también cotejar si el paciente ha tenido antecedente de cálculos en la vesícula o en alguna zona del sistema biliar, o el paciente es un alcohólico crónico, ¿sí? Si es que viene con esas situaciones, le pedimos sus enzimas, la amilasa y la lipasa. Si están elevadas por 3 veces el valor normal, dolor más elevación de las enzimas, diagnóstico de pancreatitis. También tenemos el criterio tomográfico, ¿no? En el cual vemos un edema, o sea, una inflamación alrededor del páncreas. Pero hemos visto de que esta se debe pedir más allá de las 72 horas recién aparecen estas inflamaciones, ¿no? Entonces no pedirle antes a los pacientes porque es un gasto insulso, ¿no? Con eso hacemos el diagnóstico de pancreatitis y hacemos la clasificación si es que es una pancreatitis leve, moderadamente severa o severa, ¿no? Si es leve, simplemente le vamos a dar un cuadro, un manejo sintomático, ¿no? Una vigilancia. Le damos sus analgésicos, ¿no? Puede ser con algunos opiáceos, a pesar de que los opiáceos también pueden producir pancreatitis, pero paradójicamente también se les da a los pacientes, se les puede dar, ¿no? Hasta ahora no se ha quitado esta terapia, ¿no? Dieta absoluta. ¿Qué significa dieta absoluta? Es una dieta líquida, que no contenga nada sólido, por 3 a 5 días. ¿No? Porque hemos visto que si un paciente lo dejamos en NPO, puede contaminarse. Y si hay litiasis, o sea, cálculos en la vesícula, alguna zona de lo que es la vía biliar, tenemos que hacer una colecistectomía, ¿no? O sea, operarlo, retirar de la vesícula para prevenir, ¿no? Para prevenir de que pueda haber otros episodios de pancreatitis por causa obstructiva. Si es que es moderadamente grave o grave, tenemos que ya dar nutrición enteral con sonda nasogástrica o sonda nasoyeyunal, ¿no? Eso va a evitar de que se infecte la pancreatitis. Si hay alguna obstrucción biliar, podemos destruirla o retirarla con una CEPRE, ¿no? Que es una endoscopía, pero que tiene un acceso hacia el páncreas, ¿no? Llegando hacia donde está la obstrucción, puede retirar el calculito, o puede destruirlo, o puede permeabilizar esa zona que está obstruida, ¿no? Si es que hay necrosis, recién damos antibiótico. Y en algunos casos tendremos que operar y sacar esas zonas de tejido necrótico del páncreas. Y si hay pseudoquistes, pues solamente queda hacer un seguimiento, ¿no? Y esperar que esto resuelva por sí solo. Para finalizar, quiero tomar las palabras del doctor y maestro Marco Díaz Santiesteban, que nos dice que quienes acepten el reto de reducir la mortalidad por pancreatitis aguda severa en nuestro medio deben hacer suyas las siguientes conclusiones. Toda pancreatitis aguda severa tuvo que ser inicialmente leve, ¿no? Y se pudo controlar cuando fue leve. La hidratación enérgica puede evitar la necrosis de una pancreatitis. Ya hemos visto por qué. Y no debemos temer, ¿no? No debemos temer en dar una hidratación enérgica. La alimentación precoz por sonda nasogástrica puede evitar la infección de una pancreatitis aguda severa. No tenemos que dejar al paciente sin comer absolutamente, ¿no? Tenemos que alimentarlo también. El monitoreo clínico es lo más rápido en identificar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o falla multiorgánica. Esto que nos llama a la reflexión, a que no tenemos que buscar que tengamos todos los scores para catalogar una respuesta inflamatoria sistémica o que un paciente ya está en falla, ¿no? Sí, tenemos que ir viendo, ¿no? Monitoreando. Si el paciente va bajando su presión poco a poco, va subiendo su frecuencia cardíaca, tiene los síntomas, tiene las enzimas, tiene algunos signos ya de respuesta inflamatoria sistémica, actuar. ¿Sí? Bien, con esto hemos llegado al final de este video. Si tienen alguna duda o consulta, déjenlo en la casilla de comentarios y nos vemos en otra oportunidad.